Y vamos a abrir la escritura en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, leeremos los primeros 5 versículos. Proverbios 6 dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Pueden ver, el tema para esta mañana será los proverbios que nos hablan acerca de las fianzas, o sea, de la costumbre de fiar. Para que nosotros podamos sacar provecho a esto, vamos a hablar de lo más básico. ¿Qué es fiar? El diccionario dice que es asegurar que otro cumplirá lo que promete o pagará lo que debe, obligándose, en caso de que no lo haga, a satisfacer por ello. La pregunta con la que iniciamos es: ¿entendemos nosotros entonces lo que es fiar? ¿Creen ustedes que la gente que acepta salir de fiador de otros está entendiendo correctamente lo que significa fiar? Asegurar que otro cumplirá lo que promete o pagará lo que debe, obligándose el que fía, en caso de que no lo haga, a satisfacer por ella. ¿Por qué hay necesidad de prendas y fiadores? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué en los tratos entre personas, tratos comerciales de diversa índole, pero por qué hace falta fiadores? Si yo estoy tratando con una persona y confío plenamente en que esa persona cumple su palabra, yo no necesito pedirle un fiador. Pero la verdad es que el valor de la palabra se perdió. Las personas prometen y no cumplen. Y eso antes la mayoría de las veces era motivo de vergüenza, no cumplir con lo que se había prometido. Pero llega el momento en que las personas incumplen promesas y las siguen incumpliendo, y como todo el mundo incumple lo que promete, ya a la gente no le da vergüenza ni pena no cumplir lo que prometió. Entonces, ¿cómo se pierde el valor de la palabra? Y lo que él me dice, lo que él me promete que va a hacer, que me va a dar un dinero en tal fecha, a cambio de lo que le di, o que va a devolver lo que le presté en tal fecha, con tales condiciones. Como ya no se puede creer eso, entonces necesito algo que me garantice. Y ahí es donde vienen las prendas y los fiadores. Porque la persona que está dando de sus bienes teme ser defraudado. Se necesitan entonces garantías de cumplimiento. Quisiera que vayamos a leer un momentito un recordatorio de lo que es fiar, de lo que es dar su palabra. Vamos a leerlo en Génesis rápidamente, Génesis 44. Lo leo y rápidamente explicamos el contexto. En Génesis 44, 32, está hablando Judá, el hijo de Jacob, y explica
esto al que no sabía que era su hermano José, que estaba segundo en el reino en Egipto, segundo después de Faraón, y dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Veamos las palabras entonces en lo que él le dijo a su papá en Génesis 43:8 dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, dice el 9, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. El contexto para recordar: Jacob, que es Israel, con sus hijos necesitan alimentos y ellos tienen que ir a Egipto. Y allá en Egipto, el hermano que ellos habían vendido, por la providencia y gracia de Dios, ahora es gobernador de todo Egipto. Y él los pone en este aprieto, comienza a hacerles preguntas. Y les dice que no pueden volver ahí si no traen al hermano del cual él les sacó ahí. Hay un hermano menor, si es cierto, tiene que traerlo. Y su papá Jacob no quería semejante cosa. Era el único que le quedaba de su esposa Raquel. Esto es fiar. Judá dice: si yo no lo traigo, yo respondo. Entonces él está haciendo honor a su palabra cuando le dice a José: yo me quedo aquí, deje que ellos se vayan, yo me quedo porque es lo que prometí. Eso es lo que es fiar. Usted dio su palabra de que iba a hacer algo y usted va a comprometerse a lo que usted prometió. En el caso de las fianzas, la gente no parece entender que esto es así. Si usted firma siendo fiador de alguien, usted está diciendo que usted garantiza que este hombre, esta mujer que está adquiriendo cierta deuda, que está pidiendo cierto préstamo, él va a pagar. Usted se lo está garantizando. Y además está diciendo: en caso que. En el caso que no fuera así, y que este hombre o esta mujer al que yo estoy firmando la fianza, él no paga, yo pago. Eso es lo que es fiar. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que no es lo que la gente entiende por fiar. Es simplemente como una especie de favor para ayudarle al amigo, al pariente, al compañero a adquirir lo que quieren. Los que fían entonces no están conscientes de su responsabilidad. Esta es una responsabilidad delante de Dios. La gente piensa que jurar solamente es cuando usted dice lo juro, pero todo compromiso que usted adquiere es una especie de juramento. Dios está escuchando y viendo lo que decimos y lo que hacemos. Y si usted firmó diciendo yo fío, usted delante de Dios es responsable. Ahora pregunto, ¿se había puesto usted a pensar que era así de serio? Cuando usted en algún momento, los que hayan caído en algo así, firmó fiando, ¿sabía usted que usted delante de Dios estaba comprometiéndose a pagar si esa persona no pagaba? O primero asegurando que esa persona cumple su palabra. Y si no, que usted se hacía responsable. Esto es algo que tenemos que tener muy claro del por qué entonces en el libro de los Proverbios, como vamos a ver que hay varios, se nos urge, se nos advierte de no entrar en este tipo de compromisos, porque ya conociendo lo que es el corazón humano y la irresponsabilidad de las personas, sabe, la persona entonces está tomando un gran riesgo al fiar. Fiar es poner en riesgo la situación personal y familiar. Y eso es lo que después
genera las muchas enemistades cuando aquel al que usted quiso fiar no pagó. Y la gente entonces se extraña de todo lo que viene por eso, porque no entendió la responsabilidad que estaba tomando. Veamos entonces qué las palabras son. Si salieres fiador, dice, estamos en Proverbios 6, si salieres fiador por tu amigo, vea que después habla en el segundo del extraño, si has empeñado tu palabra a un extraño, amigo o extraño, si usted, dice Salomón, cayó en semejante cosa, vea lo que usted hizo, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Él dice, debe ahora, es preferible ir y humillarse, porque esto es lo que tiene que hacer. Dice, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Líbreme de esa promesa que hice. La verdad es que no puedo, y eso es lo que manda a hacer. Y usted no quiere pasar por esto, ¿cuál es la alternativa? No haber fiado, no haber dado su palabra fiando a otro. Porque según Salomón es como haber estado, es una trampa. Esa es la ilustración que nos está diciendo. Una gacela que entró en una trampa y está haciendo hasta lo imposible por, antes que venga el cazador, huir y logra zafarse. Eso es lo que tenemos que entender con respecto a las fianzas. Veamos más Proverbios. Proverbios capítulo 11. Existía antes en nuestro país, y me imagino que en muchas otras partes, en aquella época en que no habían supermercados casi, sino solo pulperías, lo que se llamaba pedir fiado. Y era una costumbre bastante popular en los barrios. Había gente que tenía esa costumbre de pedir fiado. Y el pulpero, que conocía al vecino de por ahí el barrio, le comenzaba a dar sus víveres, ¿verdad? Confiando, cuando pagan en la quincena o cuando pagan a fin de mes, viene a pagarme todo lo que dice la libretita. Eso era pedir fiado. Y aún así, antiguamente, en los mismos barrios se sabía que había quienes nunca pedían fiado. Ellos sabían, ya conocían quienes en el barrio viven pidiendo fiado y quienes sabían mantener su estatus de vida con lo que ganaban y administrarlo apropiadamente. Y también se sabía, si ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pregunten a sus padres o a sus abuelos, cuando ya el pulpero decía y ponía su rótulo, no se fía. Y había hasta una caricatura de un hombre opulento que dice yo vendí al contado y otro flaco en la ruina que decía yo vendí fiado o a crédito. Pero no es solo eso lo que hay detrás. Nosotros no estamos nada más de una conveniencia económica, aunque Dios nos está advirtiendo. Y si somos sabios, vamos a progresar económicamente y si no, no. Pero no es solo eso. Vamos a profundizar aún más. Proverbios 11:15. Con ansiedad, vamos a ver si es este. Sí. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. ¿A qué estamos llamados? A aborrecer las fianzas. A decir, no es algo en lo que quiero meterme, ni debo enseñar a los míos a meterse nunca en este tipo de cosas, de fianzas. Son consejos de la palabra de Dios. 17:18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Ok, veamos cómo lo enseña la Biblia y cómo lo ve la gente. El que fía, ese es el buen amigo, según la gente.
Pero aquí dice que ese es un falto de entendimiento. Dice que es el falto de entendimiento el que hace eso, el que sale por fiador en presencia de su amigo. ¿Qué es lo que no está entendiendo el fiador? Vamos a ver qué es lo que no está entendiendo. Número 1, la fragilidad del corazón humano. Y número 2, que nosotros no somos dueños del futuro. Y el que está fiando está asumiendo muchas cosas que no puede garantizar. 22, 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. No seas de esos. Esto es tan serio que en Proverbios 20:16 dice así: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. 27:13 nos dice esto. Estos dos versículos que les estoy diciendo, 20:16 y 27:13, son bastante importantes y ahorita les explico por qué. Dice: quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña, tómale prenda. Está hablando de ropa y de prenda. ¿Y saben por qué esto es tan importante? Porque en la antigüedad y según la ley de Dios, esto de tomar prenda era algo muy serio. Leamos Éxodo 22:26. Éxodo 22:26 dice así: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Ok, vean esto. Es Dios el que le está diciendo al pueblo que las prendas, usted tiene que devolverlas, que no tiene que estar tomando el vestido de su prójimo porque él lo necesita. Pero ahora en los proverbios nos está diciendo que el que fía y se mete en estos problemas, él es responsable de lo que pasó y que él no merece que se cumpla en él esta ley. Que esta ley es para los responsables, para los que cumplen. Y usted entonces no le tome prenda, devuélvale. Pero aquí está diciendo, si esa persona es de esas personas irresponsables que andan fiando, tómele prenda. Lo vemos, ¿cuán serio es? Ahora, vamos a hacernos algunas preguntas prácticas porque ocurre muchísimo en la sociedad. ¿Se puede fiar a familiares? Eso vienen a preguntar a veces a los pastores. Es mi papá, es mi tío, es mi primo, es mi hermana que se metió ¿puedo fiarla? A la luz de lo que hemos dicho, yo no le estoy diciendo no puede, lo que le estoy diciendo es, si usted fía, usted tiene que entender lo que está diciendo. Usted tiene que entender que usted se está haciendo cargo de esa deuda prácticamente. Si usted conoce, hay un riesgo obviamente. Si usted conoce cómo es su padre, su madre, su tío, el que sea que le dice que por favor le sirva de fiador. Y si usted ya tiene antecedentes de que esa persona no es responsable, es culpa suya lo que pase. No, si usted lamenta después, lamente, pero es culpa suya. Ahora, si su pariente, quien sea que sea, es una persona íntegra y responsable, y usted quiso fiarle, aún así, recuerde que no solo dependemos de la persona, sino que dependemos de circunstancias. ¿Cómo sabe usted lo que va a ocurrir al futuro en la vida de esa persona o en la suya propia? Supongamos que tengo a mi hermano o a mi hermana de la familia, en la sangre, y me pide que le fíe, y el asunto son 100,000 colones. Y yo digo, es mi hermano, y la verdad es que yo tengo 100,000 colones, si él no pudiera pagarlos, yo voy a pagar los 100,000. Aún así, mis estimados, ¿cómo sé yo que de aquí a un mes o a 2 meses no va a suceder algo para lo cual yo ocupaba esos 100,000 colones? Estoy contando con cosas que no sé.
una urgencia, una enfermedad, un problema que venga. Entonces lo que debemos entender es que la mente de Dios nosotros no sabemos. Así que nosotros podemos contar con lo que ahorita tenemos. No presumamos del futuro de que dentro de 3 meses o 1 año o 18 meses, lo que sea, hay préstamos de muchísimos más años, ¿verdad? Y esas cosas. Pero ¿cómo va usted a asumir algo por años o meses si usted no es dueño del futuro? Así que por eso es que también es pecado, porque nosotros estamos actuando con soberbia. Estamos actuando como si fuéramos dueños del futuro y eso debemos hacerlo entender a las personas. Mire, yo si pudiera, y de verdad, si usted tiene dinero y usted puede ayudar a esa persona, ayúdele, pero no le fíe ni nada más, yo pago. Eso es una obra de misericordia, una obra de bien, una buena obra que puede ser que haya llegado a sus manos para cumplir. Si usted está en las posibilidades, puede que Dios haya traído esa buena obra para que usted la haga. Y aquel prójimo suyo en necesidad y en angustia ha sido liberado porque usted generosamente dio. De eso no hay ningún problema. El problema es cuando usted está fiando a cierto plazo sin saber cuál será su situación en el futuro, qué más pasará. Y usted, vuelvo a decir, está arriesgando su propia economía y el bienestar de su familia, y eso, estimados, es pecado, porque debemos ser responsables, administradores de lo que Dios nos da. Y entonces usted mismo, ¿se atreverá usted a pedir fianza a otro? ¿Se atreverá usted, conociendo estas cosas, a decirle a otro: firme esta fianza para que yo pueda obtener esto o lo otro? Ahora bien, entonces esto nos llama a reflexionar. ¿Cuáles son las razones por las que las personas piden fianzas? La gran mayoría son cosas que no son urgentes. Y entonces nosotros estamos participando de esta tendencia materialista que hay en el mundo. Hoy en día el mundo nos ha hecho ver ciertas cosas como si fueran verdaderas necesidades cuando no lo son. Un carro es muy útil. ¿Quién va a negar que un carro es muy útil? Pero si usted no puede tenerlo, no puede tenerlo y tiene que usar el transporte público. Pero en la mente de muchos es imposible que usted no tenga carro. Y entonces, para tener carro, sí hay que meterse en un préstamo y unas fianzas y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué hace el creyente? Actúa con responsabilidad. Ahora, entonces, yo pienso que con todo esto nosotros vamos a tener más claro la seriedad de lo que son las fianzas, qué es ser un fiador. Y vamos entonces a tener unos minutos para reflexionar en lo más hermoso que la Biblia nos habla de fianzas o de un fiador. Leamos Hebreos 7:22. Hebreos 7:22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Entendemos nosotros qué significa esto? Bueno, precisamente estamos hablando de esto, de que un fiador humano puede tener las mejores intenciones. Incluso ese que le dice a usted: mire, yo pago si usted no puede. Él lo hace con las mejores intenciones, pero él no es dueño de su futuro y destino para saber si cuando le toca pagar tendrá cómo pagar. Porque no solo es las buenas intenciones lo que se necesita, sino certeza. Y eso no hay ser humano que lo pueda tener.
Usted no tiene certeza ni del día de mañana. En cambio, veamos a Cristo comprometiéndose a pagar, siendo fiador. Ese está diciendo algo que Él se compromete y sabe que tiene la certeza de cumplir. Bendito Dios. Él, y vean el caso, porque como estábamos hablando en estos casos de fianzas, usted mide a la persona, sí, siempre ha sido legal, nunca falla, es responsable, es un hombre honorable, todo lo que usted quiera. Y entonces por eso se atreve alguien a fiar a tal persona con esa, digamos, con esas características. Pero Cristo, ¿a quiénes fía? ¿A quiénes se comprometió Cristo a fiar? A gente que no podía pagar. Esa es la bendición del Evangelio. Jesús comprometiéndose a pagar sabiendo que aquellos a los que está fiando no podían pagar y diciéndole al Padre, yo pago. Por eso puse aquí un fiador humano, puede tener las mejores intenciones, pero no puede garantizar al 100% que podrá pagar la fianza. Cristo sí puede garantizar y ya pagó la fianza. Esa es la bendición de entender lo que significa la obra de Cristo. Cristo, ¿por quiénes fió? Por los suyos. Por eso es que esa teoría universalista no es bíblica, porque usted es fiador de alguien, de personas específicas. Cristo fió específicamente por los suyos y por ellos nada más, de manera que ante el Padre Dios, nuestra deuda está cancelada porque mi fiador se comprometió y pagó. Y entonces no tengo pendientes delante de Dios. ¿No es esto algo maravilloso? Entender que Cristo es fiador de todos aquellos incluidos en el pacto de gracia. ¿Cuánto y cuán urgente era para nosotros un fiador? Lo que pasa es que si nosotros no entendemos cuál era nuestra situación de deuda delante de Dios, tampoco vamos a apreciar que alguien venga y pague y sea fiador por nosotros. Por eso Jesucristo tuvo que dar en parábola aquella enseñanza de los deudores, para hacerle ver a las personas, vean, ustedes no le deben un poquito a Dios, no es unas pocas cosas, no es unos pocos pecados. Nuestra vida de pecado es tan ofensiva a Dios que corresponde a una deuda impagable. Así es su vida y mi vida delante de Dios. Una deuda que no tenemos la capacidad ni la posibilidad de pagar y que amerita una condenación en el eterno infierno. Cuando nosotros entendemos la magnitud de esa deuda y que alguien al que nosotros ni siquiera habíamos apreciado, no éramos sus amigos para que él viniera a fiar por nosotros. Ese es el acto más grande de misericordia. No éramos sus amigos ni sus familiares cercanos ni nada de las razones por las cuales alguien fía a otros. Que mi querido amigo, crecí con él, etcétera, etcétera. No fue así. Nos está fiando a alguien al cual no amábamos, no respetábamos, no seguíamos, ignorábamos. Pero viene ese Jesucristo y él dice que él es fiador de los que están en el pacto de gracia, lo cual significa que él se compromete a pagar. Y ahora, para ir terminando, pensemos, ¿cuál debería ser la actitud de aquellos que han sido fiados por Cristo? ¿Cuál debería ser la actitud de los que pueden decir con plena conciencia
El Señor Jesucristo pagó mi fianza, mi deuda pendiente. ¿Cuál debería ser la actitud? Nosotros estábamos, por el pacto de la ley, nosotros estábamos comprometidos a cumplir fielmente los mandamientos de Dios y no podíamos. Y la ley demanda de nosotros castigo de muerte por no cumplir la ley. Jesucristo viene y cumple todos los requerimientos, todos los requisitos del pacto para que nosotros estemos entonces hechos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, justicia de Dios en él. ¿Qué genera eso en nosotros? Generará, como parece que algunos actúan, una actitud de, bueno, ya Cristo pagó por todo, ahora no hay problema, ya yo entonces no estoy sujeto a la ley. Lo que quiero decir es, aunque no pudiera hacer una ilustración que realmente represente lo que quiero transmitir, lo voy a hacer usted tiene un fiador que es excelente, que usted sabe que de veras fió entendiendo lo que eso significaba en un negocio de esta vida. Y entonces se atreverá usted, porque sabe que tiene un fiador tan excelente y cumplido y con recursos, a no pagar sus deudas. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que trato de transmitir? No estoy diciendo que nosotros tenemos que ganarnos ni pagar las deudas. Estoy hablando de la actitud. Si usted, teniendo un fiador en este mundo, que estuvo dispuesto a dar su palabra y empeñarse por usted, ¿se atrevería usted entonces a no hacer sus pagos? ¿Verdad? Sería una deslealtad, es lo que quiero decir. Ahora entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora que tenemos un fiador que comprometió su palabra y que, como dice la Escritura, no tuvo otro más alto por cual jurar y juró por sí mismo? Entonces, entendamos y aprovechemos ahora que ya puede que salgamos bien afirmados en que nunca vamos a fiar a otros y en las razones por las cuales fiar a otros, y eso es muy bueno y le va a ayudar en su vida. Pero el asunto es, hay algo más importante aquí. Entienda y aprecie que el Señor Jesucristo es fiador, dio su palabra y pagó. Y esto que produzca en ustedes y en mí, el ser fieles cumplidores de la ley de Dios en agradecimiento por la deuda que ya fue cancelada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo está su corazón hoy al considerar la bondad y misericordia de Cristo, que estuvo dispuesto a pagar lo que no le correspondía pagar? Él no debía, era usted el que debía. ¿Cómo reacciona usted ante esto? Quiera el Señor entonces que ahora, con un mejor entendimiento, apreciemos la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, y que no sea entonces, como les decía, los proverbios, algunos los ven como simples refranes para vivir mejor, y eso no es todo lo que tiene. Hay sabiduría, doctrina y razones prudentes.